No sé si se escucha bien ahí. Sí, Doc, sí, sí. Listo, ok, buenísimo. Bueno, hoy vamos a revisar el tema de insuficiencia cardíaca que nos había pedido el doctor Cubas. Realmente es un tema bastante amplio. Hay todos. Bueno, aquí me está diciendo Cubas que hay gente intentando entrar. Mm, yo no sé, mm, no sé si hay alguna forma de compartir el link o es que todo el mundo entra al mismo tiempo. Y no sé, la verdad. Bueno, listo. Ya. Bueno, igual eso va a quedar grabado ahí después, si no van entrando y vamos viendo las preguntas que pueden ir saliendo. Les decía que la insuficiencia cardíaca es un tema bastante amplio, hay toda una subespecialidad de cardiología que trata del tema, pero bueno, vamos a hacer una revisión sencilla. La idea de esto es tener conceptos básicos y es una patología que yo creo que nosotros los ticos funcionamos como un stalker en Facebook, porque todo el mundo pasa viendo lo que hacen en el mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos, lo que publican, los avances que hay, pero nosotros no publicamos nada, no publicamos ni siquiera epidemiología propia. Eh, lo que se habla actualmente es que más o menos el 2% de la población mundial tiene insuficiencia cardíaca y eso va a aumentar con la edad, más o menos después de los 70 años, es un 10% de la población. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, esos son los temas que vamos a revisar. Quería hacer como dice el doctor Sánchez Swain, intentar hacer una afluencia cognitiva desde lo más básico, repasar conceptos generales de la fisiología para entender la fisiopatología. La idea de revisar la fisiopatología de una forma sencilla es como identificar los mecanismos terapéuticos, cómo actúan y cómo podemos modificar la enfermedad. Después, lo de siempre, la teología, la clasificación, el diagnóstico, y vamos a ver qué hay de nuevo, que de hecho hay muchas cosas nuevas. Bueno, la fisiología cardíaca, este esquema resume muy bien cómo funciona el miocardio. Básicamente, lo que vamos a tener aquí es un túbulo entre el miocito. eh, por aquí va a entrar el impulso cardíaco y va a estimular los canales de calcio. Estos canales de calcio tipo L son los que nosotros vamos a bloquear con los bloqueadores de canales de calcio normal. El impulso eléctrico llega por acá, potencial de acción, y eso va a liberar un 25% de la cantidad de calcio citosólico que vamos a tener. Y esto que está acá, los receptores de rianodina, son receptores del retículo sarcoplasmático que están cerca de los canales de calcio tipo L, y lo que va a hacer es un mecanismo que se conoce como liberación de calcio inducida por calcio. Y ellos van a liberar un 75% del calcio que va a estar ahí. Este calcio, la función que va a tener es de acoplarse a la troponina C. La troponina C va a estar unida a la troponina I, y la troponina I va a estar unida a la troponina T, y la troponina T va a estar unida a la tropomiosina. Entonces, el complejo troponina-tropomiosina que todos conocemos como el de fisiología de segundo año. El calcio se va a unir a la troponina C y esta va a unirse con la troponina I, cambia la configuración de la troponina-tropomiosina y va a permitir la unión de las cabezas de miosina con lactina. Entonces va a cortar este espacio. Aquí están los discos en Z, más o menos, y por un fenómeno descrito por Raymond, en donde depende de ADP y este se hidroliza en fosfatos inorgánicos, perdón, ATP y se hidroliza en ADP y fosfatos inorgánicos, aparece el ciclo de contracción y relajación. Y una vez que el impulso cardíaco cede, ese calcio nosotros tenemos que quitarlo, ¿verdad? Entonces, el 75% lo va a volver a agarrar el retículo sarcoplasmático a través de los receptores de cerca. El otro 25% nosotros necesitamos sacarlo del intersticio a través del intercambiador de sodio-calcio. Este intercambiador nos va a meter 3 sodios por cada molécula de calcio que saquemos. Y eso lo va a hacer sin necesidad de ATP. Ahora, esa cantidad de sodio que estamos metiendo va a necesitar de la famosa bomba de sodio-potasio.
Entonces igual va a sacar esos 3 sodios y va a meter 2 potasios. Y este va a ser básicamente el mecanismo de contracción y relajación. Ahora bien, esto que tenemos acá es una diapositiva que resume el ciclo cardíaco, que fue escrito por Lewis y Wiggers, que eran, no sé, unos ñoñazos ahí que se pusieron a descubrir las variaciones de presión a nivel intraventricular, y entonces va a relacionar las ondas electrocardiográficas. Aquí tenemos las ondas del pulso venoso, lo que nosotros vamos a auscultar, y aquí van a estar los cambios de presión. Entonces, cuando viene el impulso nervioso, lo que va a suceder es, va a aumentar la presión intraventricular de una forma en donde el volumen no va a cambiar. Es decir, eso va a ser la contracción isovolumétrica. Fisiológicamente hablando, el inicio de la contracción isovolumétrica se va a dar cuando el aumento de la presión intraventricular sobrepasa la presión de la aurícula izquierda, que generalmente va a estar entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Una vez que cede esa presión, va a cerrar la válvula mitral y vamos a escuchar el primer tono eh, primer tono cardíaco. La válvula tricuspidia, igual del lado derecho, se va a cerrar más o menos como 0,20 milisegundos después. Ese aumento de la contracción sin cambio de volumen es lo que vamos a conocer y que vamos a tener aquí a la par como la contracción isovolumétrica, ¿verdad? En este eje tenemos los cambios de presión y en este eje los cambios de volumen. Muy bien. Una vez que el ventrículo sobrepasa la presión aórtica, va a abrir la válvula y aparece la fase máxima de eyección, que es esta de acá. Realmente el periodo de contracción ventricular y la sístole fisiológica va a aparecer entonces desde la contracción isovolumétrica hasta la fase de máxima eyección. Una vez que pasamos la fase de máxima eyección, aparece el inicio de la relajación y eso va a estar dado porque empiezan los receptores cerca a, vaya la redundancia, recaptar el calcio, empieza a disminuir la concentración de calcio intracelular, aumenta otra vez la inhibición de la troponina I sobre las cabezas de miocina, disminuye la fuerza contráctil y este periodo que está acá, que es la fase de eyección reducida, se va a mantener por un retroceso elástico aórtico, que se llama el efecto de Wien-Kessel. Empieza a disminuir así la presión de la arteria pulmonar, sobrepasa la presión del ventrículo izquierdo y aparece entonces el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de la válvula aórtica. Lo mismo pasa en el lado derecho del corazón. Ahora bien, este periodo que está aquí, en donde nosotros no vamos a tener un cambio de volumen, sino que va a haber una disminución de la presión, que es esto que está acá, no tenemos cambio de volumen, pero sí de presión, va a aparecer entonces la relajación isovolumétrica. Y después aparecen las fases de llenado que todos conocemos del ventrículo, ¿verdad? La fase rápida, en donde esta relajación isovolumétrica disminuye la presión del ventrículo izquierdo en relación con la aurícula izquierda, abre la válvula mitral, aparece la fase rápida de llenado, después hay una diastasis y después aparece la contracción auricular, que lo vamos a ver en la onda P del electrocardiograma o la onda A del pulso venoso. Entonces ya con esto resumimos y refrescamos un poco la fisiología cardíaca. Ahora bien, los conceptos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca son bastante heterogéneos y hay varios mecanismos que intentan explicarlos. Yo los intenté resumir en una diapositiva y básicamente hay dos grandes grupos. Uno, los mecanismos neuromorales, que por sí solos no van a explicar toda la fisiopatología, y el remodelado del ventrículo izquierdo, que por sí solo se le explica, independientemente del estado neuromoral del paciente, un ventrículo izquierdo remodelado, como vamos a ver más adelante, pues va a autoperpetuar la insuficiencia. De los mecanismos neuromorales, perdón, hay varios. Bueno, el primero que aparece es la activación del sistema nervioso simpático, y eso es hasta un poco lógico, porque lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar la cantidad de estímulo beta. Al hacer un estímulo beta, lo que sucede de forma biológica
bioquímica es que aumenta la adenilato ciclasa, aumenta la AMP cíclico, empezamos a fosforilar enzimas y estas enzimas lo que van a hacer es permitir más entrada de calcio. Con esto vamos a tener un efecto más inotrópico, vamos a tener un aumento se fosforilan los receptores cerca, entonces vamos a tener un efecto lucitrópico, es decir, permitimos una dilatación del ventrículo y vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Inicialmente, entonces el corazón empieza con un mecanismo homeostático a través de la estimulación beta, intentar sobrepasar su insuficiencia. Va a aparecer al unísono con una disminución del sistema nervioso parasimpático. Lo que conlleva que nosotros disminuyamos el parasimpático es que aumentan mediadores inflamatorios, disminuimos la cantidad de óxido nítrico que esté y va a influenciar directamente en el remodelado del ventrículo izquierdo. El otro que aparece es ya conocido por todos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este se va a producir por tres estímulos principales. Hay varios, pero los tres principales es una hipoperfusión renal. Recordemos que va a haber una disminución del flujo anterógrado. El segundo es el estímulo del sistema nervioso simpático y el tercero es que hay una disminución del sodio filtrado. Entonces usted disminuye el sodio filtrado que estimula la mácula densa estimula la producción de renina. La renina va a escindir dos aminoácidos del angiotensinógeno para formar angiotensina 1 y después la enzima convertidora angiotensina va a formar angiotensina 2. Ahora bien, aquí hay que hacer dos cosas principales para señalar. Uno es que nosotros tenemos otras vías por las cuales podemos producir angiotensina 1, diferente a la renina, que es la vía de la catepsina y la calicreína. Y la otra es que también por las vías de la elastasa podemos formar angiotensina 2 y no solo por la enzima convertidora de angiotensina. Entonces es importante cuando utilizamos IECAS que hay vías accesorias de estímulo del sistema renina, angiotensina, aldosterona que no estaríamos poniendo así, digamos, cortándolo. Por el otro lado, la angiotensina 2 va a tener un estímulo en receptores de angiotensina y los tipo 1, los tipo 2. Los que nos interesan ahorita es que se estimulan los tipo 1. Cuando uno estimula los tipo 1 va a aparecer vasoconstricción, un estímulo vasoconstrictor potente que, como vamos a recordar, eso va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Después va a tener el efecto de estímulo de la secreción de aldosterona y por el otro lado también estimula el crecimiento celular. Entonces va a aparecer un remodelado también de la vasculatura periférica. Si nosotros estimulamos la aldosterona de forma crónica, lo que vamos a tener es una hiperplasia, una hipertrofia, no solo de los miocitos, sino también de la vasculatura periférica. Hay una disminución de la función de las células endoteliales y entonces estas células son las que producen el óxido nítrico, que es tiene un efecto vasodilatador local. Y por el otro lado disminuye la sensibilización para los receptores beta-adrenérgicos. Bueno, obviamente también va a estimular el sistema nervioso simpático. El otro que aparece en mecanismo neurohumoral es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo lo tenemos siempre porque son las especies reactivas de oxígeno, van a ser productos normales del metabolismo aeróbico de nosotros. Lo que pasa es que va a haber una regulación al alza en la insuficiencia cardíaca. A nivel de los vasos periféricos, disminuye la disponibilidad del óxido nítrico y a nivel cardíaco tiene dos funciones principales. Estimula la aparición de programas génicos fetales y la otra es la hipertrofia y la apoptosis. Estos programas génicos fetales los vamos a ver más adelante en el remodelado del ventrículo izquierdo. Aparece el rol de la arginina o vasopresina. Nosotros en condiciones normales tenemos el estímulo por la osmolaridad de secretar la hormona antidiurética. Y la insuficiencia cardíaca también está elevada. Tiene tres receptores principales, los receptores V1A, V12 y los receptores V1B. Los 1A son los que van a producir vasoconstricción periférica, estimula también la agregación plaquetaria. Los 1B realmente lo que va a hacer es estimular la ACTH, que para ahorita no tiene efectos, y el V2 son los que van a tener efectos sobre la diuresis. Y esto es importante recalcarlo porque hay un grupo farmacológico que se conocen como baptanos, que lo que hacen es inhibir los receptores
V2. Yo creo que en el país no hay, pero es importante porque en el contexto de una hiponatremia hipervolémica dilucional de la insuficiencia cardíaca, pues ahí tienen un rol importante. Los péptidos natriuréticos, digamos que son aliados de nosotros. Los péptidos, hay varios conocidos, son 5. Los que nosotros tenemos acceso en la práctica clínica es el BNP y el ANP. El ANP tiene estímulos es más sensible a cambios agudos de presión intracavitario de la aurícula. Dura más o menos 20 minutos en sangre. El BNP dura un poquillo más. Y lo que ellos van a hacer es, a través de la vía de la guanilato ciclasa que forma el GMP cíclico, nosotros vamos a tener 3 mecanismos principales. Uno, va a quitar la activación del sistema nervioso simpático, quita la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona con tipo 2, y lo otro, la natriuresis. Y después, los vasos periféricos, pues juegan su rol, ¿verdad? Hay tanto mecanismos vasoconstrictores como vasodilatadores. Dentro de los vasodilatadores, por mucho, va a estar el rol del óxido nítrico, y dentro de los vasoconstrictores hay varios, la endotelina, urotensina y un montón más. El remodelado del ventrículo izquierdo, esto también es muy amplio. Aquí lo quise dividir en 3 alteraciones de la biología del miocito, en donde básicamente hay la expresión de genes fetales. Lo que hacen es que se expresen cadenas beta de miocina, pongámoslo así, malas, que no permiten un acoplamiento adecuado, excitación-contracción. También esa expresión va a estar estimulada por sobrecargas hemodinámicas de presión y volumen. Eso se traduce por la titina en caso de sobrecarga de volumen y por los discos en Z en caso de sobrecarga de presión, y va a conllevar a la hipertrofia, ¿verdad? Básicamente, si usted tiene mucho volumen, va a ser una hipertrofia excéntrica porque hace una adición de sarcómeros en serie, y si tiene mucha presión, hace una hipertrofia concéntrica. La miocitólisis es cuando se pierden los actina y miocina, proteínas contráctiles. Eso va a llevar, obviamente, a cambios en el tejido miocárdico. Hay un estímulo de metaloproteinasas de la matriz, y entonces eso hace que usted tenga estímulo de fibroblastos, aparezca fibrina, entonces usted va a intercambiar tejido miocárdico por cicatrices miocárdicas. Y esto va a conllevar a la alteración de la geometría del ventrículo izquierdo. A ver, esta es la fase final de lo que nosotros vamos a ver en, por ejemplo, un estudio de imagen. Rayos X, usted lo primero que ve es una cardiomegalia. Básicamente lo que sucede es que el ventrículo, como estábamos hablando, se va a hipertrofiar. Entonces, si recordamos la ley de Laplace, la presión de la pared ventricular va a ser directamente proporcional al radio y a la presión intraventricular, y va a ser inversamente proporcional al grosor de la pared. Entonces, si nosotros aumentamos el grosor de la pared, disminuye la presión sobre esta, y obviamente, consecuentemente, va a disminuir el consumo de oxígeno. Lo que pasa es que la sobrecarga continúa y el corazón, lejos de hacerse fuerte y grande y fuerte, realmente es inútil. Cambia la geometría, se hace más esférico, pierde la configuración como elipsoidea que tiene el ventrículo izquierdo, y ahora las cargas de presión de nuevo van a ser más meridionales en el ventrículo. Además de eso, lo que usted va a tener es que un ventrículo más grande, geométricamente esférico, va a tener mayor capacidad de volumen. Es decir, usted aumenta el volumen telediastólico, pero si usted aumenta la cantidad de volumen, es más volumen el que usted tiene que mover cuando se contraiga. Entonces, evidentemente aumenta la poscarga. Ya tenemos entonces aumento de volumen telediastólico, que va a conllevar un aumento de la poscarga, y esto entra en un círculo vicioso, porque si usted hace una forma esferoidal, acuérdense que los músculos papilares también se van a mover con la pared. Entonces, estos músculos papilares se desplazan, entonces aparece una insuficiencia mitral secundaria, porque las valvas de la válvula mitral no van a coaptar. Entonces, si usted tiene una insuficiencia mitral secundaria, expone el ventrículo a más volumen, más dilatación, más insuficiencia, y por eso es que se dice que el remodelado se explica los mecanismos fisiopatológicos y se va a autoperpetuar. ¿Qué pasa? Entonces ya tenemos un corazón insuficiente, con más carga, con muchísimo más requerimientos de oxígeno. La expresión de programas génicos también tiene que ver con el metabolismo, de dónde el corazón va a agarrar energía.
El doctor Benavides, el jefe del posgrado que trabaja en Heredia, comparaba el corazón insuficiente como entrar en un tugurio. Él decía que usted ve las casitas ahí cayendo, se tiene huecos, pero todo el mundo tiene una antena parabólica y tiene, no sé, 900 canales. Todo el mundo tiene un tele chivísimo. Lo mismo le pasa al ventrículo. Tiene un montón de músculo, pero ese músculo es demasiado inútil. Y además de eso, no le llega la cantidad de oxígeno que requiere porque los requerimientos de oxígeno que no estamos viendo van a ser mayores. Esto va a llevar consigo entonces que usted tenga una disminución del flujo anterógrado y tenga un aumento del flujo retrógrado. Entonces, básicamente, me parece que es un poco más sencillo resumirlo a estos dos mecanismos. No sé si estoy hablando muy rápido y me estoy dando a entender, pero bueno, si quieren, si alguien tiene una duda, ahí me interrumpe y vamos bien. Entonces, una vez que entendemos por qué aparece la insuficiencia cardíaca, ya podemos conceptualizarla, ver qué la causa, la clasificamos y como dice el doctor Salas, uno primero diagnostica para tener un tratamiento, este, eh, ¿cómo se llama? Consecuente. Entonces, hablar de insuficiencia cardíaca sin hablar del estudio Framingham es como no hablar, ¿verdad? El estudio Framingham es más viejo que nosotros, incluso que la caja. Empezó en el 48 en Massachusetts, en Estados Unidos, y en un estudio de corte observacional, me parece que los más grandes del mundo. Esto es la cantidad de artículos que se han publicado en el Framingham hasta el 2017. Y realmente, por el estudio Framingham, es que a nosotros nos parece obvio que si usted fuma, le va a dar un infarto, que si usted es gordo, si tiene colesterol alto, si usted tiene las cifras de presión por arriba de 140-90, es un factor de riesgo. Y entonces estos factores de riesgo fueron identificados por el estudio Framingham. Eh, Una vez que nosotros tenemos un paciente con estos números de la rifa y los vamos a evaluar en un servicio de emergencia, en un consulta externa, donde quiera que estemos, vamos a tener que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, es decir, nosotros con signos y síntomas, que yo creo que a esta altura de la mejenga todos los manejamos bien, eh, necesitamos identificar un corazón insuficiente. Entonces, sí es interesante ver que hay signos muchísimo más específicos, ¿verdad? Un impulso apical desplazado lateralmente, nosotros generalmente no lo buscamos, y me incluyo, yo creo que el que se pone a buscar eso es porque realmente no es la práctica habitual, pero es bastante específico. El tercer sonido, el ritmo galopante, el S3 o el S4, el reflujo hepatoyugular y la presión venosa elevada. Los demás, obviamente, el estudio Framingham también da sus criterios diagnósticos, pero yo nunca he visto a nadie que ponga, sí, cumple dos criterios mayores y uno menor, o dos menores y uno mayor, pero bueno, es una guía importante. Vendopnea, bueno, yo creo, bueno, probablemente todo el mundo sabe qué es la falta de aire que aparece en el movimiento, por ejemplo, cuando alguien se va a amarrar un zapato. Ese es el desplazamiento del corazón hacia la cara anterior del mediastil. Genera falta de aire. Entonces, como íbamos hablando, tenemos un paciente con factores de riesgo que llega a un servicio de emergencias con estos síntomas de disnea, y me acuesto y me falta el aire, me veo los tobillos hinchados y lo examinamos si tiene esto, bueno, probablemente nos vamos a topar con una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Si nosotros conceptualizamos la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que es debido a una alteración funcional o anatómica del corazón que conlleva un aumento de presiones intracavitarias con una disminución del gasto cardíaco anterógrado en reposo o en ejercicio, esa es la última definición aceptada en insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros tenemos que, según criterio clínico, tenemos que sospecharlo y los estudios de laboratorio, de gabinete o de imagen lo que tienen es que demostrar que nosotros tenemos una alteración estructural, funcional y presiones elevadas. Entonces, para poder tener ese concepto, esta tabla es de las guías del 2016, que las guías que salieron hace 4 días en Florencia, Italia, la mantiene. Y básicamente lo que busca es hacer eso. Nosotros tenemos un paciente, según el criterio 1, con signos y síntomas clásicos. La fe vamos a dejarlo de tercero, porque excepto que sepamos
estudios de imagen no vamos a poder clasificarla por el fenotipo. Pero lo otro que sí podemos hacer es demostrar presiones elevadas de llenado. Y eso lo vamos a hacer con los péptidos, ¿verdad? Si recordamos, los péptidos se van a liberar porque aumenta la presión a nivel auricular. Entonces, estos criterios de corte BNP en 35 picogramos por ml y el ProBNP en más de 125 se van a dar en un contexto crónico, no en agudo. Ahora más adelante vamos a ver insuficiencia cardíaca aguda, cómo esos criterios cambian. Entonces, tenemos un paciente con el síndrome clínico que conversamos, con péptidos elevados, y vamos a demostrar enfermedad estructural cardíaca. Nosotros no vamos a tener un eco a la par, ni probablemente tampoco vamos a tener siempre alguien a la par que lo sepa interpretar. Pero nosotros tenemos un electro y el electro tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o tiene una alteración en la función, ya el paciente tiene una fibrilación auricular, probablemente, obviamente, tiene un sustrato anatómico subyacente. Y entonces ya demostramos con eso que el paciente tiene aumento de presiones elevadas, tiene una enfermedad estructural y tiene signos y síntomas. Ya con eso podemos decir que tiene insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección lo que nos va a decir es el fenotipo de insuficiencia. Y la fracción de eyección viene a tener importancia porque los estudios clínicos iniciales lo que demostraban era que la FEBI por debajo de 40, usted, el más importante de cardiología siempre es que usted disminuya mortalidad, disminuya hospitalizaciones y mejore la calidad de vida. Prácticamente todo lo que nosotros conocemos de tratamiento están demostrados en FEBI por debajo de 40. FEBI por arriba de 50, hasta hace 4 días no teníamos nada que había demostrado mejoría, que después vamos a ver eso. FEBI 40-49, como ustedes pueden ver, en la 2016 era conocido como fracción de eyección de rango medio. Ahora eso cambió, ahora se llama moderadamente deprimida. Porque se dieron cuenta que el tratamiento que le funcionaba a pacientes por debajo de 40 de fracción de eyección, pues también le funciona de cierta forma a pacientes por debajo de 49. Entonces eso sí se cambió. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, hay que ir a buscar la causa. Yo personalmente creo que las guías europeas son demasiado académicas. Entonces mi consejo es, si alguien no tiene tiempo, que eso es muy frecuente, no tener tiempo, para revisar un tema o sencillamente no le guste, lo que quiere es, porque obviamente insuficiencia cardíaca, todo lo tenemos que manejar, revisen estas guías. Este cuadro es de las guías del 2016. Las guías ahora que salieron hace 4 días traen un cuadro diferente. Dice lo mismo, pero me parece esto un poquito más académico. Entonces nosotros tenemos que buscar la causa de la insuficiencia cardíaca, porque si volvemos a lo mismo, encontramos una causa, hay que buscarle un tratamiento específico, o ya nos montamos en un protocolo de acción. La más frecuente por mucho es la cardiopatía isquémica, con sus variaciones, el daño tóxico que podemos ver en pacientes con sobreabuso de sustancias tóxicas. Medicación es bastante frecuente en antraciclinas, pacientes sobre todo de cáncer de mama, que de hecho hay clínicas de seguimiento y insuficiencia cardíaca en pacientes con cáncer de mama. El daño inmunomediado que puede ser por procesos infecciosos o no relacionados a procesos infecciosos. El lupus siempre va a aparecer en todo. Y procesos infecciosos, aquí es importante tener en cuenta la enfermedad de Chagas y en el contexto actual, el COVID. Procesos infiltrativos que va más frecuente la amiloidosis, que se va a dar por mutaciones en la transtiretina, en pacientes o por edad o por que asocian enfermedades oncológicas como mieloma múltiple, hay un depósito de cadenas pesadas. Alteraciones metabólicas muy frecuentes, ¿verdad? Sobre todo síndrome metabólico. Y alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas vienen a tener el realce por las miocardiopatías. Generalmente todas las miocardiopatías tienen un sustrato genético. Y aquí hablamos de las sobrecargas de presión y las sobrecargas de volumen y obviamente las alteraciones funcionales en el ritmo cardíaco, tanto taquiarritmias como bradiarritmias. Este cuadro lo traigo a colación porque lo que habla es de las causas de aumento de péptidos natriuréticos. Habíamos dicho que es un criterio diagnóstico de que usted tenga insuficiencia cardíaca. Y se van a topar que en la práctica hay mucha gente que se acostumbra a tratar
gente por marcadores. O hemocultivan por una procalcito y no ven al paciente. O diagnostican una insuficiencia cardíaca por un BNP alto. Dentro de las causas cardíacas, hay causas cardíacas y no cardíacas de aumento del BNP, ¿verdad? Dentro de las causas cardíacas, bastante frecuente, y también en la época de COVID, es el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero aquí tenemos una lista de otras causas de aumento del BNP, y de las no cardíacas es bastante frecuente la enfermedad renal crónica, los adultos mayores, y una peculiaridad de esto es que ustedes no ven aquí paciente obeso, y es porque aparece la paradoja de la obesidad. Pacientes obesos tienen BNP bajo, y paradójicamente también les va mejor. Es decir, ser obeso te confiere mayor riesgo de padecer de enfermedades cardíacas, pero les va mejor de lo que uno espera. Y tampoco le dan BNP. Esto fue publicado en las guías de hace 4 días, que yo no sé si ya las tienen, y si no, yo se las paso por, no sé, el doctor Cubas o alguien y se las pasa. Y lo que hace es un algoritmo diagnóstico, que era el que veníamos hablando. Paciente con factores de riesgo, signos y síntomas y alteraciones electrocardiográficas. Es prácticamente imposible que un paciente con insuficiencia cardíaca tenga un electro normal. Ya un electro normal, usted ya tiene una especificidad para insuficiencia cardíaca bastante alta. Una vez que usted tenga eso y el electro normal, le pide el BNP. Si tiene más de 125, BNP más de 35, un contexto crónico, no agudo, tiene criterios para hacerle un eco. Lo importante del eco no es solo ver el fenotipo, que es bastante importante per se, pero lo importante del eco es que nos va a hablar también, nos va a buscar causas de la insuficiencia cardíaca, cómo está el estado valvular, cómo está el pericardio, cómo está el miocardio, las presiones del ventrículo, puede inferir y la probabilidad de hipertensión pulmonar, evalúa la morfología del ventrículo derecho y también el estado hemodinámico del paciente. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, entonces vamos a empezar el tratamiento específico, ¿verdad? Esta es la clasificación. Ya vimos que la clasificación fenotípica es que usted tenga, va a ser de acuerdo a la FEBI, que va a ser reducida por debajo de 40, medianamente reducida de 41 a 49 y por arriba de 50 va a ser preservada. La American College of Cardiology hace una clasificación de la A a la D de acuerdo a los factores de riesgo hasta el estadio terminal. Y la clasificación de NIHA, que es por todos conocida, es una clasificación funcional de los síntomas. Principalmente evalúa la disnea, ¿verdad? Eso va de acuerdo a los equivalentes energéticos, que es METs, que el paciente puede cumplir. Entonces, para recordarlo, paciente con un NIHA 1 es un paciente que las actividades ordinarias no le desencadenan falta de aire y un esfuerzo físico exhaustivo le desencadena falta de aire. Bastante difícil si es alguien sedentario, ¿verdad? Porque puede ser sencillamente que no tenga condicionamiento físico. La clase funcional NIHA 2 es cuando las actividades ordinarias de la vida diaria no le van a desencadenar no le van a desencadenar disnea, tampoco el reposo, pero sí actividades con un esfuerzo físico menor. NIHA 3 es paciente que ya las actividades diarias le desencadenan disnea, pero en reposo está tranquilo. Y el NIHA 4 es el paciente que ni siquiera en reposo va a estar aliviado. Entonces, la clasificación A son pacientes que tienen factores de riesgo, pero no tienen ni alteración estructural ni funcional. El tipo B es cuando ya usted tiene la anomalía, o solo que tenga ventrículo izquierdo hipertrofiado, ya es tipo B. Tipo C es cuando ya tiene esta anomalía y aparecen los síntomas según la clasificación de NIHA. Y el tipo D es NIHA 4 y es paciente que ya es un candidato o a manejo paliativo o a un trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia ventricular mecánica. Ahora bien, en el contexto de un paciente agudo, lo difícil de la práctica clínica es que nosotros tenemos guías, pero nosotros tenemos que contextualizarlas, ¿verdad? Tenemos lo mismo, paciente con los
la historia clínica, signos y síntomas, factores de riesgo que ya hablamos, pero ve que ellos ponen de primera entrada que nosotros vamos a tener un eco y un ultrasonido de pulmón. Y dependiendo de donde estemos, no vamos a tener nada de eso. Incluso ahí vais en donde yo creo que ni siquiera hay rayos X. Tienen que mandarlos a otro lado. Entonces, va a ser, volvemos a lo mismo, un diagnóstico clínico. Si pudiéramos tener esto, pues nos daría un panorama del paciente muchísimo más amplio, ¿verdad? Por lo menos una aproximación ultrasonográfica, el famoso POCUS. Entonces ya podemos inferir muchas cosas. Pero si no, diagnóstico clínico, el electro, placa, y lo que vamos a pedir va a ser el BNP, ProBNP. El ANP está validado, pero tiene menos estudios que los otros dos. Entonces, en cuanto a sensibilidad y especificidad, mejor los otros dos. Vemos que aquí las otras eran 125 y 35 y aquí va a ser 100 y 300. BNP por arriba de 100 con los factores de riesgo y la clínica, pues ya tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. Y sí o sí hay que hacerle, si es una insuficiencia cardíaca de nuevo, pues hay que ver qué es lo que le está haciendo eso. Ese sí lleva eco. Lo más frecuente que nos vamos a topar son pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que ahora vienen descompensados por algo. Lo más frecuente de ese algo es que no se toma el tratamiento, se toman 3 litros de agua con sopas Maggi que están llenas de sal y entonces el paciente hace una transgresión dietética y farmacológica y viene descompensado. Es lo más frecuente. Ahora bien, tenemos el paciente con insuficiencia cardíaca en el servicio de emergencias y estos perfiles hemodinámicos fueron descritos en el 78 por Swansea y Forrester. Estos perfiles hemodinámicos se mantienen en la actualidad, las últimas guías también lo ponen. Las últimas guías proponen que uno evalúe al paciente de acuerdo a 4 escenarios probables: insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, edema agudo de pulmón, fallo ventrículo derecho y choque cardiogénico. Pero esos mismos 4 perfiles que ellos proponen ahora son, los intentan categorizar según el perfil hemodinámico descrito hace, ¿qué? 50 años, un poco más. Estos perfiles hemodinámicos lo que buscan es hacer una correlación clínica de si nosotros pusiéramos un catéter Swan-Ganz, vemos cómo tiene la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y cómo tiene el gasto cardíaco. Entonces, más o menos, hay un, si mal no recuerdo, usted puede tener un fallo de hasta un 25% en pacientes según la perfusión y un 15% de estimación de fallo eh, en, en las presiones de enclavamiento de la arteria pulmonar. Son 4 perfiles hemodinámicos. Nosotros, cuando tenemos presiones en enclavamientos por arriba de 18, ese paciente va a estar congestivo. Entonces, estos dos grupos, el 2 y el 4, el paciente va a estar lo que le decimos popularmente encharcado. ¿Qué son? Que tenga congestión pulmonar, disnea paroxística nocturna, ortopnea, hepatomegalia congestiva, el reflujo y la ingurgitación yugular. Paciente que tiene estos signos y síntomas va a estar congestivo. Ahora bien, hay que ver el nivel de perfusión de los órganos. Entonces, paciente que está por debajo de 2.2 ml por minuto va a estar hipoperfundido. Entonces, este tipo de paciente va a tener oliguria, frialdad distal, higiene capilar lento, va a estar ahí medio tonto, obnubilado, con confusión mental. Entonces, buscamos este tipo de pacientes. Así podemos categorizarlos. Este paciente de aquí, el tipo 1, va a estar bien perfundido porque tiene un gasto mayor a 2.2 y tiene una presión de enclavamiento menor a 18. Entonces ese paciente probablemente está en la casa y tomando café. El tipo 2, por dicha, es el 90% de los pacientes que nosotros vemos. Es el paciente que viene congestivo, pero viene bien perfundido. Ese paciente se va a beneficiar de diuréticos y de vasodilatadores. El paciente que viene en un perfil hemodinámico tipo 3 va a venir seco y va a venir hipoperfundido. Entonces, este paciente probablemente no se va a beneficiar de ingreso de diuréticos, ¿verdad? Porque viene seco, realmente viene hipovolémico y hipoperfundido. Y el paciente tipo 4 es el paciente en shock cardiogénico, porque es un paciente que tiene un gasto cardíaco reducido con presiones elevadas de llenado y va a estar congestivo.
Si nos ponemos a ver, va muy de la mano también con la clasificación Kelly-Kimball de infarto de miocardio. Entonces, paciente normal, paciente con crépitos, paciente en hemago de pulmón y paciente en choque cardíaco. Entonces, perfiles hemodinámicos nos permite caracterizar el paciente y guiar la terapéutica. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen las guías actuales? Estas guías no cambiaron mucho porque hace como 2 años o un año había salido un documento consenso de actualización del tratamiento. Entonces, lo primero es que tenemos que ver en un manejo de emergencias es si el paciente trae fallo ventilatorio o shock cardiogénico. Si tiene algo de eso, pues bueno, le vamos a dar un soporte ventilatorio o un soporte cardíaco, ya sea farmacológico o por eh, mecánico. Un dispositivo de asistencia ventricular, balón de contrapulsación, ECMO, pero bueno, eso sale un poco de nuestra realidad. Y soporte ventilatorio que puede ir desde una nasocánula hasta tener que, un CPAP y tener que intubar un paciente. Esto es importante, nos dan un periodo como de 2 horas más o menos de identificar la causa. Porque una vez que identificamos la causa, nosotros nos vamos a montar en el algoritmo de tratamiento específico y hacen un recurso no me acuerdo más, para recordar las causas más frecuentes. Entonces, nosotros vamos a tener un paciente con síndrome coronario agudo y ahí nos vamos a montar, bueno, tiene un supra o tiene un infra, que yo creo que es una clase después, y bueno, entonces este paciente, bueno, estamos a 120 minutos del centro que le puede hacer un cateterismo, entonces nosotros lo trombolizamos, o bueno, ya específicamente, si el paciente está hipertenso, si tiene una arritmia, el manejo de la arritmia, tiene pulso o no tiene pulso, el QRS ancho o angosto, causas mecánicas hace alusión principalmente a alteraciones mecánicas post-infarto, ¿verdad? Que va a ser ruptura de pared libre, ruptura de septo interventricular, insuficiencia mitral aguda, que puede ser o por el infarto, que puede ser una ruptura musculopapilar, y entonces hace una insuficiencia mitral, o porque tiene una endocarditis infecciosa y la valva hace que no coapten la vegetación hace que no coapten las valvas. Buscar causas mecánicas, también meten mecanismos de trauma y choque eléctrico. Tromboembolismo pulmonar, procesos infecciosos y taponamiento cardíaco, ¿verdad? Entonces, identificamos la causa a través del CHAMPI y nos montamos en el algoritmo para tratarlo. Entonces, si no tiene eso, bueno, vamos a seguir el tratamiento normal. ¿Cómo vamos a manejar el paciente entonces de insuficiencia cardíaca? ¿Ves cómo ellos vuelven a poner lo mismo? Si el paciente está congestivo, si el paciente está perfundido o no está perfundido. Entonces, si el paciente está congestivo, pero no está hipoperfundido, ese paciente se va a beneficiar de diuréticos, principalmente diuréticos del ACE. El paciente se mejora, pues bueno, vamos a optimizar el tratamiento médico. Si el paciente sigue ahí pegado, nosotros podemos aumentar la dosis del diurético, que ahora más adelante vamos a ver cómo uno debería hacerlo, o podemos combinar los diuréticos. Eso hay que tener en cuenta que tenemos varios tipos de diuréticos, y esos varios tipos de diuréticos actúan en diferentes sitios de acción en diferentes sitios de la nefrona, ¿verdad? Entonces, a nivel proximal vamos a tener los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida y los ISGLT2. A nivel del asa de Henle vamos a tener los diuréticos del asa. A nivel de la caja tenemos la furosemida. Túbulo contorneado distal vamos a tener los tiazídicos y después los antagonistas de los mineralocorticoides, que tienen un efecto diurético bajo, pero bueno, lo tienen. Lo que se busca entonces es que nosotros mantengamos un bloqueo del transportador de sodio cloro en diferentes puntos de la nefrona, así obtengamos un mayor efecto diurético. Se llama bloqueo secuencial de la nefrona y está descrito con furosemida de hidroclorotiazida principalmente. Si el paciente es resistente a los diuréticos, pues tenemos que tener una estrategia de terapia de reemplazo renal. La principal, hemofiltración, ¿verdad? Pero eso va a variar del paciente. Pero bueno, se puede utilizar la hemofiltración, la ultrafiltración. Y si no, vamos a considerar un manejo paliativo. Pacientes que están congestivos, pero si están hipoperfundidos, los diuréticos siguen indicados, pero hay que considerar la administración de inotrópicos. Si el paciente, bueno, se mejora, vamos a optimizar el tratamiento médico y si no, hay que
iniciar vasopresores, ¿verdad? Los inotrópicos tenemos muchos. Hay varios fármacos, hay varios en investigación. Nosotros en la caja principalmente hay bibliografía que los describe como inodilatadores y es algo que hay que tener en cuenta. Usted le pone dopamina a un paciente, ese paciente va a tener un efecto beta, entonces usted va a aumentar la contractilidad, pero el paciente se le va a poner vasopléjico, entonces lo va a hipotensar. Realmente el escenario seguro para iniciar eh, la dopa es un paciente que no esté hemodinámicamente inestable, que usted ya tenga la norepinefrina a la par. Eso es todo un tema y eso se puede discutir. Y bueno, después lo podemos seguir discutiendo, el uso de inotrópicos y vasopresores. Otros como el levosimedan que van a aumentar la sensibilidad de calcio, la inhibidores de la fosfodiesterasa, milvinona, enoximona y demás. Si el paciente sigue con hipoperfusión de órganos diana, entonces nosotros vamos a plantear un dispositivo de asistencia mecánica circulatoria. Otra vez, la terapia de reemplazo renal o considerar un manejo paliativo. Entonces, bien, ya tenemos la idea a través de los perfiles hemodinámicos del paciente, ya tenemos la idea si empezamos vasodilatadores, si empezamos inotrópicos, vasopresores o diuréticos. Ahora bien, ¿cómo ponemos los diuréticos? Ustedes se van a topar siempre que es la receta de cocina, el paciente llega congestivo, furosemida, 2 ampollas, Ivestat, y K8 o K12 o K6 o como quieran, y que ya amanezca y listo. Todo el mundo ha hecho eso, probablemente todo el mundo lo sigue haciendo, pero esto es lo que uno debería hacer. Y la idea de esto es llegar a las dosis adecuadas de los diuréticos. Si bien es cierto, los diuréticos no han demostrado, no hay estudios que demuestren disminución en mortalidad, los pacientes sí mejoran la calidad de vida. Entonces, los diuréticos son fármacos que nosotros podemos prescindir en algún contexto en el paciente mientras no tenga síntomas de congestión. Ahora bien, ¿cómo le ponemos un diurético? Llega el paciente a emergencias, ¿cómo le ponemos la furosemida? Nosotros tenemos que ver si el paciente usaba previamente diurético. Hay una relación que hay que saber. La ampolla viene de 20 miligramos y la tableta viene de 40. La tableta tiene una biodisponibilidad menor porque tiene que estar reabsorbida, ¿verdad? Mientras que la endovenosa es por lo menos de un 80%. Entonces, uno hace una relación 2:1. Es decir, 40 miligramos de una tableta es el equivalente a 20 miligramos IV. Entonces, para fines prácticos, una ampolla es igual a una tableta, ¿verdad? Por la presentación de las mismas. Entonces, si el paciente no tomaba diuréticos, nosotros podemos empezar entre 20 y 40 miligramos de furosemida. Si el paciente ya tomaba diuréticos, tenemos que al menos igualar la dosis diaria del paciente en la primera dosis que vamos a poner IV. Una vez que la administramos, tenemos 2 opciones. Una que es factible y la otra que no, me parece. Porque nosotros no vamos a estar midiendo en la práctica el sodio urinario, pero bueno, uno lo podría hacer. Si usted tiene un sodio urinario entre 50 y 70 a las 2 horas, pues tiene una respuesta diurética adecuada. Y hasta que la más factible, que es cuantificar el gasto urinario del paciente. Ahora, el gasto urinario, hay que ver varias cosas. Uno, que el paciente colabore, orine en un cacho, una vasenilla, o que enfermería nos colabore y le pongan la sonda antes de que el paciente empiece a orinar. Porque si no, pues se pueden haber perdido medio litro de orina y nosotros decimos, no, ese paciente no está orinando, no responde, le ponemos la dosis de diurético y después hacemos una lesión renal por hipouremia. Entonces, ¿qué pasa? El paciente responde, podemos seguirlo cada 12 horas y ahí lo vamos titulando. Si el paciente no responde, vamos a duplicar la dosis. El sodio urinario lo podemos seguir cuantificando y el gasto urinario. El objetivo siempre va a ser entre 100 y 150 ml por hora. Importante, nosotros vamos a mantener la dosis de diurético hasta que el paciente esté descongestionado. Más o menos, uno ocupa 4 litros de sobrehidratación para estar congestivo. Y eso se puede hacer o porque usted saque la relación de sobrehidratación, que eso se hace, o la otra es medir el gasto urinario, o la otra es pesar a los pacientes. El doctor Vindas en cardio utiliza mucho esa estrategia y es bastante fiel. También es fácil, con enfermería es fácil. Importante aquí que nosotros tenemos que valorar electrolitos y función renal diario, ¿no? Siempre hay que buscar la dosis de diurética menor al que el paciente se mantiene euvolémico.
La estrategia de utilizar diuréticos es con el objetivo de que el paciente esté eubolémico. Y la otra opción es, bueno, combinar diuréticos. Si no hay respuesta, siempre está la terapia de reemplazo renal. Muy bien, una vez que ya sabemos la etiología, la clasificación, el diagnóstico y ya sabemos tratar la insuficiencia cardíaca, vamos a ver qué es lo nuevo. La medicina basada en evidencia, el MACE de los mayores estudios de cardiología, es buscar lo que ahora conversamos, ¿verdad? Disminuir los tres grandes endpoints, que son disminución de mortalidad, de hospitalizaciones y el estilo de vida. Un estudio que ya tiene 5 años de de haber salido es el Paradigm, y el Paradigm lo que buscó fue comparar el sacubitril o valsartán, que es una mezcla, es una molécula en donde usted tiene un receptor, un antagonista del receptor de angiotensina y la neprilicina, que recordamos los peptidonatriuréticos van a ser, ellos se unen a un receptor tipo C y esto estimula las endopeptidasa neutra y esa es la neprilicina. Entonces lo que buscamos es mantener los efectos beneficiosos de los peptidonatriuréticos. Entonces, los ARNI, que es el sacubitril/valsartán, se compararon con enalapril. Enalapril es el IECA más estudiado en insuficiencia cardíaca y por mucho fue el primer fármaco que demostró disminución de mortalidad. También en esos tiempos se utilizaba solo digoxina y se moría todo el mundo. Entonces ahora lo compararon con enalapril en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menos de 40%, que toleraran dosis de enalapril 20 BID y se le inició un estudio randomizado y se aleatorizó a enalapril 20 BID contra sacubitril o valsartán. Después, mientras evolucionó el estudio, se bajó la febia a 35. Y para sorpresa de muchos, el sacubitril o valsartán fue superior al enalapril en disminución de estos puntos principales que hablamos, principalmente mortalidad, pero además de eso, disminuyó la progresión del deterioro de la función renal, la necesidad del uso de insulina en pacientes diabéticos y disminuyó la cantidad de hiperpotasemia. El efecto, en cuanto a la seguridad, el efecto más frecuente que se vio fue la hipotensión, pero fueron episodios hipotensivos leves que no requirieron, ¿cómo se llama?, soporte hemodinámico. Después aparecen las moléculas nuevas que vienen a revolucionar ahora no solo desde el punto de vista endocrino, sino también cardiovascular. Previamente, lo que estaba estipulado en las guías era utilizar medicamentos hipoglicemiantes que no tuvieran un deterioro cardiovascular. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos se mueren de corazón, los pacientes nefrópatas se mueren de corazón. Entonces, lo que no queríamos era utilizar hipoglicemiantes que deterioraran ya la función cardíaca. Eh, Hubo medicamentos que están proscritos en insuficiencia cardíaca, como el rosiglitazona, pioglitazona, que son las tiazolidinediones, y después aparecen entonces los ISGLT2. Estos medicamentos aparecen como en 2006, 2008, no recuerdo bien, y después empiezan a probar, como disminuyeron tanto mortalidad en pacientes diabéticos, se empezaron a probar en insuficiencia cardíaca, y aparece el DAPA Heart Failure. El DAPA utiliza dapaglifosina, y la dapaglifosina se compara con placebo y disminuyó un 26% de mortalidad, de hospitalizaciones y de mejoría de la calidad del estilo de vida. Como un efecto, después del mismo grupo farmacológico aparece el Emperor Reduced Trial, que compara la empaglifosina, el estudio pivotal fue el EMPA-REG, y vienen los mismos resultados que la DAPA. Si bien es cierto, la empaglifosina no disminuyó realmente los números de disminución de mortalidad, hay un metaanálisis que describe que realmente no hay gran diferencia. No se puede decir que sea un efecto de grupo familiar porque la canaglifosina no ha demostrado esta disminución en, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de momento. Pero fracción de eyección reducida sí está también validada. Aparecen otras
moléculas que están en estudio, el Verisubat, que lo que hace es un aumento del GMP cíclico, y con el GMP cíclico lo que buscamos es aumentar la afinidad por el óxido nítrico, vasodilatación, disminución de la progresión del remodelado del ventrículo izquierdo, disminución de la poscar en este sentido. Y el Galactive, que es una molécula del omecamtiv que aumenta la sensibilidad de la miosina. Son moléculas que ahorita están en periodo de investigación, pero el Verisubat ya tiene una indicación 2B, es decir, ya aparecen en las guías. Y ok, aparece el Paragon. El Paragon fue como el sacubitril o valsartán tuvo tanto éxito en fracción de eyección reducida, dijeron, bueno, tal vez ya tenemos el tratamiento para función de eyección preservada. Y aparece el Paragon Heart Failure. Y para sorpresa de muchos, no sirvió para nada. Entonces, sacubitril o valsartán no demostró disminución de mortalidad en pacientes con fracción de eyección conservada. Pero ahora salió el mismo día que salieron las guías, entonces por eso no aparecen las guías, porque salió el viernes pasado, y aparece el Emperor Preserved Trial, y lo que hace es comparar la empaglifosina, utiliza 10 miligramos al día, contra placebo en casi 6,000 pacientes, y este es el único que ha demostrado hasta el momento disminución de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Es lo único que tenemos. Entonces, de ahora en adelante, pues probablemente van a venir más estudios de otros ISGLT2 a ver si disminuyen también la mortalidad en este tipo de pacientes. Y es importante decirlo, la empaglifosina, eh, la empaglifosina disminuye la mortalidad independientemente si el paciente es diabético o no. Entonces, los ISGLT2 realmente han venido a transformar la terapéutica en insuficiencia cardíaca. Lo único que el efecto adverso más frecuente son las infecciones urinarias a repetición, porque básicamente el paciente lo que hace es orinar azúcar. Hay muchísimas hipótesis de cómo disminuye la función cardíaca, la mortalidad. Una de las primeras era que disminuye el estado congestivo del líquido extracelular. A diferencia de los diuréticos del ASA, que lo que hacen es disminuir el volumen intravascular. Entonces usted al disminuir el volumen intravascular va a terminar estimulando el sistema renina-angiotensina, entonces por ahí viene. Mientras que los ISGLT2 disminuyen la congestión a nivel intersticial, y eso es uno de los mecanismos más aceptados. Hay muchísimos, también ayudan al metabolismo de la captación energética del miocardio, entre otros. Y listo, esto es lo más nuevo que tenemos ahora. Las guías que salieron el viernes y el Emperor Preserved Trial que salió el viernes también. Por eso entonces no recomiendan la empaglifosina porque salieron el mismo día. Pero probablemente vaya a haber algún artículo que salga próximamente y entonces la vayamos a ver ya indicado ahí. Las últimas guías entonces ya meten la dapaglifosina y la empaglifosina por los artículos que ahora revisamos en el manejo de la fracción de eyección disminuida. Entonces, todo paciente que tenga fracción de eyección reducida por la fisiopatología que hablamos, tiene que tener un bloqueador, un beta bloqueo por el estímulo del sistema simpático. Tiene que tener un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ya pone los ARNI, es decir, el sacubitril o valsartán, al unísono con los IECA, ¿verdad? Un antagonista de los mineralocorticoides por los efectos adversos que ahora hablamos de la aldosterona, dapaglifosina y empaglifosina, y el uso de diuréticos de ASA. Ahora bien, si el paciente tiene una FEBI menor de 35 y un QRS menor de 130, ese paciente, si es isquémico, tiene una indicación clase 1 para colocar un desfibrilador como prevención primaria de muerte súbita. Aquí es importante que tiene que tener el paciente más de 40 días del episodio de índice y tiene que tener tratamiento médico óptimo máximo. Y es una indicación 2A para paciente no isquémico. Si el paciente tiene una fiebre mayor a 35, no va a tener indicado ningún dispositivo de asistencia.
pero si tiene ritmo sinusal con una F menor de 35 y un QRS mayor de 130, ya ese paciente es candidato a colocar un resincro que va a tener o desfibrilador o marcapasos. Si el paciente continúa asintomático, se pueden utilizar recomendaciones clase 2. Que esas recomendaciones clase 2 las vamos a ver acá. Entonces, pacientes que tengan fibrilación atrial, vamos a ir de arriba para abajo. Otra vez los mismos 4 medicamentos que son la piedra angular, el uso de diuréticos para la sobrecarga de volumen, los dispositivos intracardíacos según los mismos criterios que ahora hablamos, y ahora vienen las indicaciones tipo 2, clase 2. El uso de digoxina, que básicamente la digoxina se está quedando solo para control de frecuencia en fibrilación atrial en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. El uso de ivabradina en pacientes que no logramos tener un ritmo sinusal por debajo de 70, en pacientes con máxima dosis de beta bloqueo. Y en pacientes de raza negra, el uso de hidralazina con nitratos. Vienen otras condiciones, pacientes con enfermedad arteria coronaria que requieren revascularización, pacientes con estenosis aórtica, que sea reemplazo valvular percutáneo o quirúrgico. El déficit de hierro, esto ya es un poco, hace años se viene hablando de esto, que el déficit de hierro se conceptualiza como una ferritina menor a 100 o menor a 299 cuando el índice de saturación es menor a 20. Y se usa hierro carboximaltosa, que yo creo que la caja no tiene. Ahora no me he puesto a buscar, pero creo que la caja no tiene. Y si el paciente continúa eh, progresando su enfermedad, pues un paciente que va a ser candidato a trasplante, va a ser candidato a un dispositivo de asistencia mecánica circulatorio como puente del trasplante o como tratamiento definitivo. Y en todos los pacientes se aconseja la rehabilitación cardíaca y el manejo multiprofesional en ese sentido. Farmacéuticos, nutricionistas, cardiólogos, enfermeras, intervencionistas y que haga falta, rehabilitadores. Hay cosas que no se pueden deducir y son de cosas que toca memorizarnos. Y tal vez esta diapositiva la puse porque son las dosis de los medicamentos a la que han demostrado la disminución de la mortalidad. Nosotros deberíamos llegar a utilizar estos medicamentos a estas dosis y, o si no, utilizar estos medicamentos a la mayor dosis tolerada. Lo que se habla es que nosotros deberíamos, como vimos que la fisiopatología es bastante heterogénea, deberíamos bloquear la mayor cantidad de rutas. Es decir, conviene más tener un paciente con dosis mínimas de sacubitrilo valsartán, beta bloqueo, antagonista receptor de mineralocorticoides y un ISGLT2 que tenerlo con dosis topes de enalapril, pero sin beta bloqueo, sin capacidad del ISGLT2, porque no aguanta la presión, ¿verdad? Entonces es un concepto que hay que llevarnos claros. Y bueno, ya para terminar, la primera conclusión es recalcar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que requerimos demostrar la alteración cardíaca, estructural o funcional, que el tratamiento va a ser según el fenotipo, es decir, según la FEBI y el perfil hemodinámico de un paciente agudo, y que el tratamiento actual se basa en la demostración de la disminución de mortalidad, hospitalizaciones y de la clase funcional en los ensayos clínicos. Y por último, lo que siempre pasa en medicina es que falta mucho por estudiar y aprender del tema. Yo no sé si alguno tiene alguna duda o algo así al respecto. Vamos ahí, listo. Bueno, al final yo creo que la clase va a quedar grabada y me parece que Cubas dice que lo sube a un canal en YouTube. Entonces, si hay cualquier duda, si no, lo podemos revisar más adelante. No, yo tengo una pregunta. Sí, En la parte de los diuréticos, entonces, nosotros le vamos a iniciar al paciente la dosis a la que está consumiendo. Es que no me quedó muy claro eso.
Sí, por ejemplo, si el paciente te dice, yo tomo una furosemida 3 veces al día, entonces usted tiene que el paciente está recibiendo 120 miligramos de furosemida bioral, ¿verdad? Entonces, si ese paciente toma 3 tabletas al día, usted no hace nada poniéndole una ampolla y lo revalora en 6 horas. ¿Me explico? Entonces, si ese paciente toma 3 tabletas al día, usted debería iniciar con la misma dosis, es decir, 3 ampollas STAT o 6 ampollas, que es 2 veces la dosis diaria, y lo reevaluás a las 6 horas. Ese es el concepto. Gracias. Con gusto. No sé si alguien más tiene otra duda. Vamos ahí. Bueno, listo. Entonces, buenas noches y ahí cualquier cosa nos vemos. Prohibido.